con la ayuda de Dios, pues ya oramos por la clase de hoy. Y pues como se han dado cuenta, todas las clases hasta este momento han sido bibliocéntricas, cristocéntricas. Nos hemos basado en lo que está en la palabra de Dios. Hemos seguido todos los procedimientos conforme a la Biblia en todos estos cursos. Y hoy no podía ser la excepción. Entonces, la clase de hoy es 100% de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta en este día qué clase de hijo de Dios somos, en qué estado como hijos de Dios somos. La idea de este curso es formar hijos de Dios, personas que estén con hambre y sed de Dios. Entonces ese es el objetivo principal que tenemos en este día. Eh, bueno, la idea de hacer estos cursos, de formar hijos de Dios primeramente, personas de pronto así como mi hermano Israel, que ya tienen su ministerio para que se pulan, para que sean esos siervos de Dios que lleven el evangelio del reino para salvación de las almas. Personas también así como mi hermana Zenaida, que es un ejemplo con su familia, con su entorno, bien aplicada, juiciosa, estaba ahí en las clases, también así como mi hermana Lady, que yo veo el esfuerzo de ella, porque ella tiene dos niñas que todavía están pequeñas, pero aún así está en el grupo, también está en el otro grupo, yo le veo ese esfuerzo. Sheila, pues bueno, ella también ha estado bien juiciosa, le ha tocado esforzarse, pero por causas de su trabajo, pues ha estado un poquito ausente, pero yo sé el esfuerzo de ella y el amor de esa niña. Bueno, y también tenemos más personas ahí en el grupo. Hay una niña de Ecuador, muy juiciosa. Creo que tiene como 17 años. También estudia aquí con la pastora. Y no, hay varias personas que en verdad el ejemplo, el amor, el esfuerzo que le ponen a estas clases, un diploma que que les iremos a dar no es suficiente reconocimiento para ese esfuerzo, para todo lo que han hecho ustedes durante este curso. Entonces, primeramente, pues en el nombre del Señor Jesús les doy las gracias a ustedes por haber perseverado, porque con la ayuda de Dios hemos llegado pues al final del pensum de eh, este primer grado. Entonces, bueno, gracias a Dios por todos los otros grupos y porque la verdad esperamos que cada uno de ustedes en el futuro vaya siendo un maestro, que podamos abrir más grupos y en esos grupos ustedes sean ya los maestros. Esa es la idea, formar esos líderes, formar esas personas encargadas de llevar el evangelio del reino. Entonces, bueno, como les decía, la clase de hoy no se va a salir del protocolo de las demás clases que todas han sido conforme a las escrituras. Entonces, eh, voy a decirles hoy que por favor saquen sus Biblias en el libro de Primera de Juan. Vamos hoy a estar leyendo la palabra de Dios, extractando de la palabra de Dios qué es un hijo de Dios, cómo somos, cómo nos vemos delante de Dios. Esta clase es para que usted y yo nos autoexaminemos y veamos en qué estamos fallando o en qué estamos bien, qué nos falta, qué nos sobra, para que esto sea una autoevaluación para nosotros, para que veamos qué tanto nos ha servido este estudio. Entonces, como les dije, todas las clases han sido bibliocéntricas, cristocéntricas, y esta no va a ser la excepción. ¿Alguien ya encontró Primera de Juan? Amén. Bueno, hermano, usted que tiene el privilegio. Entonces, vamos a leer estos capítulos. Bueno, vamos a leer todos, así que no se preocupen. Todos vamos a leer. Eh, bueno, voy a empezar yo para darle el ejemplo, pero también mi hermana Zenaida va a leer, mi hermano Israel va a leer, mi hermana Lady vamos a leer. Entonces, antes de compartirle pantalla, voy a leer el primer capítulo de Primera de Juan. Y aquí empezamos a desarrollar nuestra clase como tal. Entonces voy a leer esta palabra de Dios, todos la vamos a leer también, cada cual vamos a leer
un capítulo, como vamos desarrollando la clase, mejor dicho. Entonces leo esta bendita palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, primera de Juan, capítulo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Damos gracias a Dios y gloria al Señor por esta palabra. Tengan ahí ustedes el libro de su Biblia, en el libro de Primera de Juan. Entonces les voy a compartir pantalla y vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios en este día las características del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. Bueno, ¿sí se puede ver la pantalla? Sí, señor, se ve bien. Ok, entonces vamos a estar estudiando las características y evidencias de un hijo de Dios. Entonces, primeramente, yo los invito a ustedes que están acá en la sala, a los que van a ver la grabación, que esta clase la tomemos como un autoexamen. No les voy a preguntar a ustedes cosas personales ni nada porque pues cada cual tenemos nuestra propia relación con Dios. Pero sí es para que nosotros nos analicemos, que miremos cómo estamos conforme a esta escritura que vamos a estudiar hoy, este libro Primera de Juan, cómo nos vemos nosotros como hijos de Dios. Entonces vamos a estar estudiando las características, las evidencias de un hijo de Dios, para que usted mismo, para que usted y yo veamos si tengo las características, si las evidencias que yo tengo me ayudan para que yo sea un hijo de Dios. ¿Listo? Entonces, en el pasaje que acabamos de leer, dice que la persona tiene comunión con Dios. Entonces, una persona que es un verdadero hijo de Dios tiene comunión con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que está en oración, que lee la escritura, que se inquieta por la escritura, por aprender, por cumplir con lo que la palabra de Dios nos manda. ¿Sí? Entonces una persona que es nacida de Dios tiene comunión con Dios. Eso es lo mínimo y es con lo que empezamos esta carrera cristiana delante del Señor. eh, Practica la verdad. Entonces, la persona que ha nacido de Dios practica la verdad. En una persona que ha nacido de Dios, simple y sencillamente no va a haber mentira, porque es que ya la mentira para nosotros, para los que hemos nacido del Señor, es algo que ya no está. Eh, por ejemplo, cuando se da la oportunidad, de pronto los que trabajamos así como una empresa, como cosas así, se da la oportunidad de practicar el pecado. Pero resulta que cuando ya somos hijos de Dios, cuando de pronto por alguna circunstancia o algo se da la oportunidad para decir una mentira, de pronto para quedar bien, de pronto para que no nos regañen o bueno, cualquier cosa así, resulta que eso ya no está en nosotros. Y si por alguna cosa llegamos a mentir y todo eso, eso créanme que nos va a hacer sentir mal, mal delante del Señor porque mentimos o porque hicimos algo que sabemos que no está bien delante del Señor. Entonces, cuando ya nosotros somos nacidos de Dios, nosotros siempre andamos en la verdad.
Y aún a veces nosotros sabemos que por decir la verdad nos van de pronto a regañar o nos van a castigar o de pronto alguna multa o de pronto, bueno, algo así. Pero sea la consecuencia que sea, si nosotros vamos con la verdad, si nosotros decimos la verdad, eso siempre nos va a hacer sentir bien delante del Señor, delante de cualquier cosa, cualquier circunstancia. Por ejemplo, acá en Colombia nosotros, las personas no son muy amantes de los policías de tránsito. Entonces yo veo, noto como cuando un policía de tránsito detiene a una persona o lo sorprende en alguna cosa, lo primero que la persona hace es negar. ¿Usted se pasó este semáforo en rojo? No, yo no, 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 no. Y se sostienen en esa mentira, cueste lo que cueste. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona aún necesita nacer de nuevo, esta persona necesita practicar la verdad, porque aunque me cueste un comparendo, una multa, yo debo decir la verdad y ser consciente si yo hice una infracción de tránsito, pues tengan que pagar la consecuencia. Entonces, un hijo de Dios siempre practica la verdad, está en la verdad, anda en la verdad. La mentira ya no es parte de él. No la dice no porque, uy, no, es que me prohibieron en la iglesia, uy, en la iglesia me dijeron que no dijera mentiras, que eso es pecado, que los mentirosos se van al infierno. No es tanto por eso, sino es porque ya la mentira no está dentro del nacido de nuevo. Entonces el nacido de nuevo practica la verdad. El nacido de nuevo anda en luz, porque así lo dice la palabra de Dios. Dice que ya no andaremos más en tinieblas, sino que andamos en luz. Entonces la luz del Señor es la que ya está en nuestras vidas, es lo que está en nosotros. El nacido de Dios tiene comunión con Dios, así como lo dijimos en el primer punto. Tiene esa comunión con Dios. Está siempre conectado con Dios. La palabra de Dios está en él. Para el nacido de Dios, la palabra de Dios siempre está en él. Si ustedes se dan cuenta con personas que ya han estudiado, que están en el proceso de nacer de nuevo o que ya han nacido de Dios, ellos hablan parecido a la Biblia. Entonces, cuando uno habla con una persona que ya tiene el amor de Dios morando en él, uno se da cuenta que esa persona comienza a usar frases que están en la Biblia, a hablar como si fuera la Biblia, a hablar cosas de la Biblia, a conocer la palabra de Dios, a conocer las historias que están ahí escritas, todo lo que está escrito. Entonces la palabra de Dios empieza a morar en la persona. Entonces miremos nosotros qué tanto está morando la palabra de Dios en nosotros. También para el nacido de Dios, guarda los mandamientos, no por obligación, ni por miedo, ni por las circunstancias, sino que el nacido de Dios guarda los mandamientos porque dice que, oh, cuánto amo tu ley. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Cuánto amo tu ley. Los mandamientos ya no son gravosos. Ya hacerle caso al Señor, obedecerle al Señor, ya no es gravoso para nosotros porque hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces es difícil no obedecer las leyes, las normas, cuando no hemos nacido de nuevo, porque nos cuestan trabajo, porque es trabajoso para nosotros poder obedecer algo. Si dice, encontramos en la escritura que no mentir, pero nos es difícil no mentir, entonces necesitamos nacer de nuevo. El nacido de nuevo guarda los mandamientos, por eso en él no hay mentira, anda en luz, ya no anda en tinieblas, sino que él guarda los mandamientos, se guarda para el Señor y no es por miedo, sino es por reverencia delante del Señor, porque le tiene ese temor reverente al Señor. Entonces, temor reverente quiere decir que guarda los mandamientos, no por miedo ni por ninguna otra circunstancia, sino que guarda los mandamientos porque quiere agradar al Señor. Entonces, si nosotros guardamos los mandamientos es porque queremos verdaderamente agradar al Señor. Entonces, el nacido de nuevo guarda los mandamientos. El nacido de Dios guarda la palabra de Dios. ¿Sí? Si encontró en la Biblia que dice que no dejando de congregarse y él en verdad lo hace, no se deja de congregar, permanece fiel en su congregación, en sus estudios, en su devocional, en su lectura, en su oración. Entonces, el nacido de Dios guarda la palabra de Dios porque lo que encuentra que es beneficioso, que es agradable a Dios, entonces lo guarda. El amor de Dios se ha perfeccionado en él. ¿Cómo así que el amor de Dios se ha perfeccionado en él? Una de las principales evidencias que nosotros tenemos de que hemos nacido de Dios, de que hemos nacido de nuevo,
es el amor. Esto ya lo hemos hablado acá en las clases. Entonces, una de las principales características que tenemos para conocernos, para saber si hemos nacido de Dios, es el amor. Sí, ¿cómo así que el amor? Sí, porque ahora las personas que de pronto antes nos caían mal, que nosotros no las queríamos, que personas que no, para nada con nosotros, entonces resulta que ahora sí les amamos, les hemos perdonado sus ofensas, oramos por ellos y no queremos que ellos se pierdan y vayan al infierno. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros semejantes, amamos a las personas que en un momento dado nos hicieron daño. Entonces, una de las características principales que hay en el nacido de nuevo es el amor. Y el amor de Dios es el que se perfecciona en nosotros. No es el amor simplemente que tenemos por nuestros hijos o por nuestra pareja o por las personas que nos rodean, porque pues ese es solamente un amor limitado, sino es el amor por las personas, esa pasión por las almas, de que nadie se pierda, de que nadie sufra, de que nadie tenga que ir al infierno. Entonces el amor de Dios se perfecciona en un nacido de nuevo. El amor de Dios dice que anda como Jesús anduvo. No quiere decir en pobreza ni nada de eso, sino que va con las características del Señor. ¿Cuál era la principal característica? Pues el amor, que Él daba la vida por sus ovejas. Entonces, si en un momento dado también a nosotros nos toca hacer algo parecido, pues lo hacemos, pero no porque nos lo exijan o nada, sino porque hay verdaderamente amor por las personas, porque ofrendamos nuestra vida para que nadie se pierda, pero por amor, no por contienda, ni para que me admiren, ni para que me alaben, ni para nada de eso, sino que las características principales del nacido de nuevo es el amor. Ama a su hermano, esa persona que ha nacido de nuevo. Ama a su hermano, ya no tiene nada de que avergonzarse, no tiene nada que ocultar. El nacido de Dios es esa persona que ama. El amor de Dios está en él. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Ninguna, No, pastor. no, señor. Bueno, entonces el amor de Dios tiene esas características. Bueno, ¿quién de mis hermanos quiere leer el capítulo 2 de Primera de Juan? Amén, pastor. Amén, hermano. El capítulo 2 de Todo, Primera de Juan. Sí, señor. todo el capítulo 2. Sí, señor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres,
porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira proceda de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os enseñan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este pasaje. Y además que me gusta mucho como el hermano lo lee, le pone el sentido, le pone la gracia. Y así es que es bueno leer la escritura, poniéndole el sentido para que se sienta bien cada tilde, cada coma. Así es que se lee la Biblia. Muy bien, hermano. Dios lo bendiga. Bueno, entonces aquí estamos viendo esas características del nacido de Dios. Entonces, pues ya dijimos que el nacido de Dios tiene comunión con Dios, practica la verdad, anda en la luz, tiene comunión con el Señor, obedece la palabra de Dios, guarda sus mandamientos, el amor de Dios está morando en él y se perfecciona en él, anda como hijo de luz y anda como Jesús anduvo, tiene amor por sus hermanos. Entonces ya en este capítulo 2 nos encontramos otras cosas también muy interesantes para aquella persona que ha nacido de Dios. Entonces continuamos nosotros evaluándonos y analizándonos a sí mismos para ver cómo estamos delante del Señor. Entonces, el nacido de Dios, sus pecados han sido perdonados. Cuando nosotros hemos nacido de Dios, tengamos muy en claro, muy en cuenta que el Señor ha perdonado nuestros pecados.
En nosotros no hubo el castigo que el Señor Jesús cargó a cuestas, que Él sí tuvo que cargar con el castigo que nos era para nosotros. Entonces los pecados a nosotros nos fueron perdonados, fueron remitidos a la cruz del Calvario. Entonces, un nacido de Dios debe tener siempre la certeza, la seguridad, que por más difíciles, por más rojos, carmesí, por más pesados, por más pestilentes que hayan sido esos pecados que cometió, si en verdad la persona nació de nuevo, tiene que tener muy en claro que sus pecados han sido perdonados. Entonces ya ese pecado no tiene de qué acusarlo. Ese pecado ya no tiene autoridad ni potestad sobre la persona, sobre el nacido de nuevo, porque esos pecados ya fueron perdonados, no están en el libro de sus obras, ya no existen para él delante de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que como creyentes recibir de paz del Señor, ese perdón de los pecados. ¿Sí? También aquí la escritura nos indica que el nacido de Dios conoce a Dios. ¿De qué manera nosotros, les pregunto a ustedes, de qué manera nosotros podemos conocer a Dios? ¿Qué me dirían ustedes? Estudiando la palabra. Sí, pues esa es una forma. ¿Qué más? ¿Quién da más? Estudiando la palabra sí, efectivamente es una, pero ¿qué me dirían mis hermanos? ¿Cómo más podemos nosotros conocer a Dios? Como nacidos de Dios, ¿cómo más nosotros podemos conocerlo? Pastor, para mí conocer a Dios es conocer la voluntad de Dios, que es la verdad. Conocer la voluntad. Bueno, pero primero que todo, hermano, si tiene bien claro qué es la voluntad de Dios. Recuerde que son 4 cosas. No, pastor, no lo tengo bien claro. Bueno, una de las, y le dejo esa tareita, una de la parte de la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. ¿Sí? ¿Sí recuerdan por ahí, por ese lado? Una de las partes que tenemos que tener en claro es que seamos agradecidos. Es parte de la voluntad de Dios. Pero entonces, para conocerla a Dios, hay una cosa muy importante que nosotros de pronto no lo vemos, pero está ahí. Una de las cosas como nosotros, como nacidos de nuevo, tenemos que tener en cuenta y no olvidarlo, es que nosotros experimentamos en nuestra vida uno de los milagros más grandes que quizás el humano puede llegar a conocer. ¿Cuál es ese? Que éramos candidatos perfectos, candidatos idóneos para ir al infierno, pero el Señor hizo todo lo posible para que usted y yo no fuéramos a ese lugar y nos permitió nacer de nuevo. Entonces, una de las cosas con las cuales nosotros vamos a conocer a Dios, porque bueno, son varias, pero vamos a mencionar solo como algo de nosotros, algo nuestro. Conocemos a Dios porque Él hizo ese milagro de hacernos nacer en su reino. Solamente Él lo podía hacer. Entonces nosotros conocemos a Dios porque hizo uno de los milagros más grandiosos en su vida y en la mía, que fue el permitirnos nacer de nuevo. Entonces, cuando una persona ya ha experimentado ese nuevo nacimiento, entonces la persona ya empieza a conocer a Dios, ya conoce a Dios. La escritura también nos indica que nosotros podemos conocer a Dios por medio de su creación. ¿Quién fue el que creó esas montañas que vemos allá? ¿Quién fue el que le dijo al mar solo puedes llegar hasta acá, como dice la canción? ¿Cómo, en qué momento se puso a instalar cada estrellita que vemos en la noche en los cielos? ¿Quién le dice al sol que la temperatura exacta que necesita para que la tierra viva? Entonces nosotros también podemos conocer a Dios por medio de la creación, pero en sí el nacido de Dios conoce a Dios porque ya ha experimentado que el Señor verdaderamente existe, que sabe que le hay, que sabe que es galardonador, que es mi Padre porque me permitió nacer de Él. Entonces el nacido de Dios conoce a Dios. ¿Sí? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que autoevaluarnos es qué tanto le conocemos a Él,
¿Qué tanto le conocemos? Si nosotros andamos como Él anduvo, si nosotros tenemos ese amor morando en nosotros, si nosotros nos comportamos conforme a como Él quiere que nosotros seamos, si estamos cumpliendo con su trabajo. Recordemos que somos esos labradores, esos obreros que trabajan en la viña del Señor. Esos somos nosotros. Pero para ser esos labradores necesitamos conocer a nuestro jefe, a nuestro Padre, a nuestro amo, el Señor. Entonces, el que es nacido de Dios conoce a Dios, ¿sí? Eh, Obviamente, el que ha nacido de Dios, pues dice que el maligno no le toca, que ya tiene la potestad de haber vencido al maligno. ¿Qué quiere decir eso? Que el maligno no tiene ninguna potestad ni ninguna autoridad ni sobre usted ni sobre mí. Solamente como de pronto, como hablábamos el otro día con el hermano Israel, si de pronto en un momento dado que nos pasara, que es poco probable, pero si nos llegara a pasar como a Pedro, que Jesús le dijo, el diablo os ha pedido para zarandearos, o lo que le pasó a Job en un momento dado, que el enemigo eh, pidió como ese permiso delante de Dios para hacerle daño, para con el propósito de que Job se fuera en contra de Dios, pero pues es que todos sabemos que no lo logró. Pero entonces aquí lo que compete con nosotros es que el maligno no nos puede tocar. Y si el maligno no nos puede tocar, entonces quiere decir que es una persona que ha nacido de Dios y ha vencido al maligno. O sea, ya el maligno no tiene autoridad sobre esa persona. Este es uno de los triunfos más grandes que nosotros podemos llegar a experimentar en nuestra propia vida, de que el maligno ya no tiene ninguna autoridad, y eso también implica la naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido. Si esa naturaleza pecaminosa que es de parte del maligno también no tiene autoridad en nosotros, ya no obedecemos a esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero aquí lo que vale la pena resaltar en un nacido de nuevo es que ha vencido al maligno. Esa persona ha vencido al maligno. También el que ha nacido de Dios dice que la palabra de Dios permanece en él. No es suficiente con leerla, con meditarla. Ay, bueno, ya leí mis 4 capítulos diarios, ya hice mi devocional. No, sino que la palabra de Dios permanece en él. ¿Para qué nosotros, o como nacidos de nuevo, para qué necesitamos que la palabra de Dios permanezca en nosotros? Porque si la palabra de Dios permanece en nosotros, está escrita en nuestra mente y nuestro corazón, eso nos va a ayudar para todas las circunstancias del mundo. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, nos va a ayudar en los negocios, nos va a ayudar en la vida diaria, nos va a ayudar en todas las circunstancias de la vida. Por eso es que nosotros debemos inmiscuir al Señor en todos nuestros negocios, en todo nuestro diario vivir. ¿Sí? Un nacido de Dios pone la palabra de Dios permanentemente en él, la medita, así como dice la escritura, que permanece en él, la medita, la escribe, medita en ella de día, de noche, habla de ella estando en las calles, cuando va a su casa, la escribe en los postes de su casa, como dice también la escritura. Entonces, el nacido de Dios tiene la palabra de Dios, permanece en él. Esa palabra de Dios permanece en la persona que ha nacido de Dios. Otra característica de un nacido de Dios es que no ama al mundo. Entonces, la persona que ha nacido de Dios no ama al mundo. ¿Qué es amar al mundo? Por ejemplo, algo que creo que se celebra casi que en todos los países, diría yo, eh, la Navidad. La Navidad la celebran yo diría que prácticamente en todos los países del mundo. Pero cuando un nacido de Dios no ama al mundo, esa festividad no le afecta, no le daña. Ay, es que todos los vecinos están dándose en regalos y si yo no celebro, pues entonces no me dan nada. No, eso no me afecta para nada. Cuando celebran el Halloween, ay, no, es que si me disfrazo, me dan dulces, me dan comida, me dan cosas, puedo ir a la fiesta, pues, pero si no participo, pues entonces no me dan nada. Entonces, nosotros siempre tenemos que evaluarnos, autoevaluarnos. Si yo siento que están haciendo alguna festividad de esas y mi corazón aún tiene como ese llamado, como esas ganas de ir y de participar, entonces hay algo que evaluar ahí en nosotros. Pero si no nos afecta, entonces son buenas noticias para nosotros, porque el nacido de Dios no ama al mundo.
El nacido de Dios no ama las cosas del mundo, no le afectan. Que están celebrando Navidad, que la celebren. Que están dando regalos al que más cerveza tome, que hagan lo que quieran, pero a mí eso no me afecta, ni me llama, ni nada, porque no amo el mundo y sus deleites, eso no me afecta a mí. Entonces, si usted ve que se llegó la Navidad y nadie le dio un regalo, nadie lo felicitó, nadie le dio un abrazo, pero aún así nada de eso lo afecta, pues hermano, eso es para alegrarnos, porque quiere decir que ya no amamos al mundo, porque recordemos que el mundo pasa y sus deleites, todo eso pasa, es pasajero, solo dura un tiempo limitado y se va a acabar, pero Dios permanece para siempre. Entonces, el nacido de Dios no ama al mundo. El nacido de Dios hace la voluntad del Padre, ¿sí? La voluntad del Padre, pues primeramente, como le decíamos, es que seamos agradecidos. En todas las circunstancias del nacido de Dios es agradecido, ¿sí? También dice que seamos salvos, que seamos obedientes, ¿sí? Pero entonces el nacido de Dios hace la voluntad del Padre, hacemos lo que le agrada al Padre, buscamos siempre cómo agradar al Padre, cómo hacer las cosas que a Él le son gratas, que a Él le son agradables. Entonces andamos siempre en su voluntad. El nacido de Dios tiene la unción del Santo y conoce todas las cosas. Entonces el nacido de Dios ya debemos nosotros tener en claro que ya no somos personas normales, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es como si fuéramos extraterrestres porque ya no pertenecemos a este mundo. El cuerpo es el que está acá en esta tierra y depende de todo eso y se enferma, le da gripe, le da hambre, toca bañarlo, toca cuidarlo, todas esas cosas, pero es lo único que está en el mundo, porque nosotros como tal ya no pertenecemos a este mundo. Cuando hemos nacido, este mundo ya es pasajero, es transitorio. Tenemos que hacer aquí la tarea que el Señor nos encomendó de ir a llevar el Evangelio del Reino. Pero el nacido de Dios tiene la unción del Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que las señales, los milagros, los prodigios, todas esas cosas ya pueden estar en nosotros, porque si el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos va a capacitar para todas esas cosas. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Todas esas señales, milagros y prodigios pueden estar con nosotros, o sea, tener la unción del Santo y conocer todas las cosas, ¿sí? Él nos da la capacidad de que abramos la Biblia y la entendamos, que nos revele todo lo que no habíamos entendido. Esa es la unción del Santo, que Él nos puede dar esa capacidad. Entonces esto también sirve para que nosotros nos evaluemos cómo estamos delante del Señor, cómo está esa situación delante del Señor. Otro punto importante, confía en Jesús. El nacido de Dios confía en Jesús. ¿Cómo así que confía en Jesús? Sí, el nacido de Dios confía que en verdad el Señor tuvo una vida de santidad, que en verdad el Señor Jesús nació de una virgen, que en verdad el Señor Jesús eh, tuvo que aprender, tuvo que vivir como hombre, tuvo que cumplir los mandamientos, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo confío en que todo ese sacrificio, todo lo que Él hizo es verdad y confío en que el Señor Jesús cargó en Él sus pecados y los pagó por mí. Entonces, una persona que ha nacido de Dios confía completamente en el Señor Jesús. Confía completamente, no cuestiona su palabra, no cuestiona su verdad, sino que en verdad así es. Entonces, ese nacido de Dios confía en Jesús siempre. También dice que permanece en el Hijo y Él en el Padre. O sea, un nacido de Dios permanece en el Hijo. Pero nosotros, si nosotros permanecemos en el Hijo, por consecuencia también permaneceremos en el Padre. O sea, si nosotros creemos en Jesús, en todo lo que Él hizo, en todo lo que Él tuvo que vivir por cada uno de nosotros, entonces nosotros permanecemos en el Hijo. Pero también recordemos que así como el Señor Jesús permaneció en el Padre, el que cree en el Hijo, también en el Padre. Entonces debemos permanecer en el Hijo y asimismo en el Padre. ¿Cómo así esa parte? ¿Cómo la podríamos explicar mejor? Pues que si nosotros hacemos lo que el Señor Jesús nos mandó, que si nosotros nos mantenemos constantes, fervientes, pendientes siempre de todo lo que Él nos mandó para cada uno de nosotros, entonces el Padre también va a estar en nosotros. Entonces permanecemos en el Hijo y Él en el Padre. Porque recordemos también que hay una parte donde la escritura nos dice que el Señor Jesús cuando subió al cielo fue a preparar moradas para nosotros y se va a cumplir el propósito principal por el cual el Señor creó al hombre.
el de tener una familia. Y solamente en el reino de los cielos van a estar esas personas que en verdad perseveraron hasta el fin. Entonces, tenemos que sí o sí perseverar en el Hijo, creer en el Hijo, ver lo que Él hizo, saber todo acerca de Él, para que así mismo también podamos permanecer en el Padre como el Jesús, como el Señor Jesús ya está con Él. Otra característica importante que nosotros debemos tener en cuenta es que hacemos justicia. Ya cuando la persona ha nacido de Dios, no se agrada en las injusticias. ¿Cómo así las injusticias? Sí, que por ejemplo, el Señor Dios Todopoderoso no va a permitir la injusticia, aunque muchas personas catalogan situaciones, circunstancias de la vida como injusticia, pero al final todo va a ser purgado, todo pecado va a ser pagado, toda acción que es pecaminosa tendrá su castigo. Si la persona se arrepintió, será remitida a la cruz del Calvario, al Señor Jesús. Pero si no se arrepintió, tendrá que ir a una eternidad con el infierno. Entonces, nosotros como nacidos de Dios tenemos que practicar la justicia. ¿Y cómo es la justicia? Que cualquier pecado, cualquier falta, cualquier cosa la remitimos a la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús, que Él sí tuvo esa capacidad y esa autoridad para pagar por nuestro pecado. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, hasta este momento? ¿Sí están por ahí mis hermanos? ¿Hay alguna pregunta? No, pastor, no. Estamos como claros. Bueno, mi hermano Israel, ¿cómo va? Sí, pastor, aquí en lo último, en la última característica donde dice que es en el versículo Así. 29, si sabéis que Él es justo, haced también que todo el que hace justicia es nacido de Él, dice. Usted Sí, estaba explicando de la justicia y yo le quisiera agregar, no sé si cabe en ese contexto sobre practicar la justicia en el trabajo, en el negocio, ¿no? Y normalmente, si alguien, eso sí que eh, pone, la, en vez de poner 16 onzas en una libra, pone solo 15, y yo creo que ahí ya está haciendo injusticia, pero si sí, en verdad nosotros somos nacidos de nuevo, pues debemos practicar lo que es justo, ¿no, pastor? claro, Solo claro que eso le sí. quería agregar a esto. No, y tiene toda la razón, porque ya uno no se pega de esas cosas, ya no, uno no se pega de eso, ya uno no tiene la necesidad de robar, de mentir, de nada de eso, ya no tiene la necesidad. Justamente con mi compañero andamos en la empresa, nos dan una camioneta y pues yo la conduzco y siempre al lado está un compañero. Entonces hablábamos con él que qué agradable, qué bueno es tener una empresa en la que no necesitamos robar, en la que no necesitamos mentir, en la que no necesitamos engañar al cliente, en la que no necesitamos hacer nada deshonesto. Qué bendición poder no tener un empleo ahí así, que sea una cosa justa, que sea una cosa limpia, que no tengamos la necesidad de quitarle nada a nadie, sino que todo nuestro trabajo es justo, es recto, es limpio, es íntegro. Qué bueno hacer eso. Pero en el caso de Dios, la justicia de Dios demanda que todo pecado tiene que ser castigado. ¿Sí? Que usted y yo cometimos pecados, sí es verdad, que usted y yo cometimos pecados, pero todos y cada uno de ellos fueron pasados a la cruz del Calvario, remitidos sobre el Señor Jesús y fueron castigados, fueron purgados, porque ninguno de los pecados que nosotros cometimos se va a quedar sin pecado. Entonces, hay ahí como ese par de justicias, por decirlo de alguna manera, como si existieran dos, porque una es la justicia humana y otra es la justicia de Dios. Entonces, bueno, eso sería algo interesante para otro tema, pero bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, sí, señor, bien. Bueno, algo que me tiene un poquito como asustado es que no escuchaba a mi hermana Lady. No sé si de pronto está ocupada. No, pastor, acá les estoy poniendo cuidado a todos porque está muy Ah, interesante bueno, el tema. muy bien Disculpa. porque le toca el turno de leer el capítulo 3, mi hermana Lady.
Pastor, pero si yo no tengo Biblia. ¡Oh! ¿Será que le valemos esta excusa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver. A ver, espérame, a ver si puedo salirme de acá para poder entrar a la Biblia que tengo acá en el celular. ¿Cuál cita es, pastor? Primera de Juan 3, el capítulo 3 de Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 3. Juan, capítulo 3. ¿Leo todo el capítulo? Sí, solamente son 24 capítulos, 24 versículos. No, nada más, pastor. Bueno, entonces Juan capítulo 3, versículo 1, ¿sí? Primera de Juan, Ajá. capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pecado de muerte, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en el que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a los otros como Él nos ha amado.
como él nos ha mandado, perdón. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Gracias, hermana Lady. Me encanta cuando la gente le pone el ímpetu a la lectura. Muy bien lo han hecho mis hermanos. Bueno, también cuando en estos días que estaba repasando esta clase, este libro pues este primero de Juan me impresionaba cómo le habla a uno directamente. Es que es un libro muy directo. El que practica el pecado, pues es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, o sea, una cosa muy directa, una cosa muy, como decimos acá en Colombia, muy a la yugular, muy directa, muy clara, muy precisa, muy concisa. Bueno, entonces, bueno, ya recapitulando, el nacido de Dios, entonces tiene que saber y tener la certeza y la seguridad que sus pecados han sido perdonados, que conoce a Dios, que ha vencido al maligno, que la palabra de Dios permanece en él, no ama al mundo, hace la voluntad del Padre, tiene la unción del Santo y conoce todas las cosas, confía en Jesús, permanece en el Hijo y en el Padre y hace justicia. Entonces aquí este capítulo 3 también nos está indicando algunas cositas muy importantes. Por ejemplo, que el mundo no le conoce. ¿Sí? El mundo, o sea, nosotros, aquí dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no les conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, ¿por qué no nos conocería el mundo? Simple y sencillamente porque nosotros ya no hacemos las cosas del mundo. Entonces el mundo no nos conoce a nosotros porque no hacemos las cosas que le son agradables al mundo. El nacido de Dios no le interesa ir a las cosas del mundo, saber de lo que hacen, de cómo sus formas de pecar, bueno, todo lo que ellos hacen. Luego en el versículo dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, el nacido de Dios se purifica a sí mismo. ¿Cómo así que se purifica a sí mismo? Pues sí, la palabra de Dios dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser delante del Señor. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, nosotros ya tenemos que, como cuando vamos a la ducha, cuando nos vamos a bañar porque tenemos nuestro cuerpo sucio, vamos a la ducha, nos bañamos, nos echamos el jabón, el champú para que nuestro cuerpo ya quede limpio. Entonces, el jabón, el champú, el agua que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo, la oración, la Biblia. Eso es lo que el nacido de Dios necesita para purificarse a sí mismo. ¿Sí? También aquí la Biblia nos recalca en este pasaje que el nacido de Dios no peca, o sea, en nosotros no hay pecado, en nosotros no puede existir, así de sencillo, no puede existir porque dice que el que peca es del diablo, así de sencillo, solamente hay dos caminos, el que peca y el que no peca. Entonces nosotros debemos saber en cuál de esos dos caminos estamos caminando. Si nosotros practicamos el pecado, pues entonces ya sabemos a quién es nuestro Padre. Pero si nosotros no practicamos el pecado, pues entonces también ya vamos a saber a quién pertenecemos. Dice que no practica el pecado y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es que el enemigo es el que peca. Él es el padre del pecado, el padre de la mentira. Él es el que hace todas esas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a la buena obra del Señor en cada uno de nosotros. Entonces, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Así es de sencillo. El nacido de Dios no practica el pecado. No hay otra variante, no hay otra excusa, no hay nada más. Esto para que nosotros mismos nos analicemos. Si yo peco, entonces ¿a quién pertenezco? Porque aquí la escritura me está diciendo que el nacido de Dios no practica el pecado. Entonces es para que nosotros mismos nos evaluemos que en nosotros ya no está el pecado y no lo practicamos como tal. Otra cosa aquí importante es que la simiente de Dios permanece en él, o sea, esa esencia de Dios. Eh,
así como el Señor Jesús. Al Señor Jesús, en muchas iglesias y hasta hoy se sigue enseñando que el Señor Jesús es Dios. Nosotros aquí a través de este estudio hemos visto que cómo el Señor se despojó de sí mismo, dejando de ser Dios para convertirse en hombre 100%, pero la simiente de Dios siempre estuvo en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? Pues el amor, la misericordia, el trabajo por los pobres, el llevar, alimentarlos, el sanarlos, el cuidarlos, el hablarles. La simiente de Dios permanecía en él. Entonces, si la simiente de Dios también permanece en nosotros, entonces nosotros ya empezamos a andar como Él anduvo. Entonces, la simiente de Dios para el nacido de nuevo permanece en Él. No sé si de pronto en esta parte tengan alguna pregunta, porque generalmente en las iglesias no se habla de la simiente de Dios. Y por esa simiente de Dios es que la gente dice que Jesús era Dios, pero ya nosotros sabemos por las escrituras que él fue un hombre 100%, pero en él sí estaba la simiente de Dios. ¿Por qué? Porque él fue capacitado por el Espíritu Santo para desarrollar su ministerio. También tuvo que aprender, tuvo que leer, tuvo que congregarse, sintió hambre, frío, sueño, cocinó, todas esas cosas. Pero la simiente de Dios estaba en él y eso lo capacitaba para llevar ese ministerio. Principalmente el amor, que esa es la esencia principal de Dios. Entonces la simiente de Dios permaneció en él. Asimismo, cuando nosotros somos nacidos de Dios, esa simiente del Señor tiene que permanecer en nosotros. ¿Sí? Otra cosa importante para que no la olvidemos. Entonces es que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el que ha nacido de Dios ha pasado de muerte a vida. Aunque su cuerpo muera, la persona en sí, dice la escritura, que va es a dormir, que va, su cuerpo lo van a cremar, a echar al fondo del mar o a enterrarlo o lo que sea. Pero dice que la persona no muere, sino que duerme. Entonces esa persona ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo así que de muerte a vida? Sí, esa persona era candidata a ir al infierno, pero pasó a vida porque ha nacido de nuevo. Entonces el nacido de nuevo ha pasado de muerte a vida. El nacido de nuevo ama de hecho y en verdad. Sí, o sea, ¿cómo así que ama de hecho y en verdad? Pues el nacido de nuevo se preocupa por las demás personas. Ahí en el versículo dice, hijitos míos, no os améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, no solamente nos conformamos con decirle, hermano amado, Dios lo bendiga, qué bendición, usted es una bendición, pero ahí más adelantico dice que si lo vemos pasar en necesidad, pero no hacemos nada, pues somos como mentirosos porque decimos que le amamos, pero no hacemos nada por él. Entonces el nacido de Dios ama, de hecho, o sea, toma acciones y en verdad, y lo hace. Entonces toma acciones y hace algo para demostrar que ama a la persona. Por ejemplo, a nuestros hermanos, nuestros familiares, personas de la iglesia que están pasando necesidad o sea cual sea la necesidad física, económica, espiritual. El nacido de Dios ama de hecho y en verdad y se preocupa por los hermanos y vela por el bienestar de cada uno de ellos. Vela por sus pastores, vela por sus consiervos, vela por sus discípulos. Entonces el nacido de nuevo ama de hecho y de verdad. También dice que su corazón no le reprende y tiene confianza en Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que hicimos algo, pero ese algo que hicimos no es conforme a Dios, el corazón reprende a la persona diciéndole, no, eso no lo debía haber hecho. Pero cuando nosotros hemos nacido de Dios, dice que su corazón no le reprende y tiene confianza en Dios. Nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Dios. ¿Sí? Nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el Señor. Eh, También aquí más adelantico, en esta siguiente foto, dice, cualquier cosa que le pide, la recibe de Dios porque hace lo agradable delante de Dios. Entonces, aquí en este versículo 22 dice, y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, pregúntese a sí mismo, ¿a usted le gustaría que cada cosa que le pida el Señor se la cumpla? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué le gustaría que algo que usted esté pidiendo en oración, el Señor se la dé, se la conceda? Claro, pastor, y la lista está larga.
Mi hermano Israel, ¿sí le gustaría pedirle algo al Señor y que el Señor se lo conceda? Así, por supuesto, pastor. Como Mm. dijo la hermana, la lista es bastante grande. Sí, entonces, bueno, así mismo mi hermana Lady, ¿sí le gustaría que algo que usted esté pidiéndole al Señor y que el Señor se lo conceda? Claro, sí, señor. Pero entonces aquí hay algo muy sencillo y algo, bueno, leámoslo ahí el versículo 22, dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, ¿sí? Dice, cualquier cosa que le pidamos, tenemos como ese privilegio de poderlo recibir. Pero ojo, porque no todo es gratis en la vida. Dice, y cualquier cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque, porque, porque ¿qué? ¿Qué dice la escritura? Porque hace lo agradable delante de Dios. Porque guardamos, primeramente, porque guardamos que, nos vamos a leer Sus ese versículo. mandamientos, Sí, sus sí, sí. mandamientos. Sí, señor. Entonces dice, y cualquier cosa que le pidiéramos, la recibiremos de él. O sea, nosotros podríamos estar pidiendo cualquier cosa que sea conforme a su voluntad, ¿no? Porque pues él tampoco nos va a dar algo con lo que nos hagamos daño o algo que no va a beneficiar a las personas o a nosotros mismos. Pues eso sí, él nos lo va a dar. Pero cualquier cosa que le pidiéramos conforme a su voluntad, y que nosotros en verdad la necesitemos. Entonces dice aquí la escritura que la recibiremos de él porque, entonces aquí nos está dando la explicación. Hermana, hermano, si ustedes necesitan algo del Señor y lo están pidiendo en oración, aquí la palabra del Señor nos está dando una clave primordial, porque guardamos sus mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos viviendo una vida en santidad, que estamos haciendo cosas que le son agradables delante del Señor. Aquí nos está dando la clave del éxito total en nuestra oración, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Note usted cómo el Señor nos está dando esta clave para que nuestra oración sea una oración exitosa. ¿Qué tal esta fórmula? ¿Está muy difícil? Pastor, una pregunta, pues digamos, para que la respuesta llegue, tiene uno que estar completamente, digamos, que en santidad, que guardar sus mandamientos, o sea, si uno le está fallando algo a Dios, ¿es posible que la respuesta no llegue o no llega definitivamente? No, es como el ejemplo que el otro día estábamos hablando con Lady acá. Lady tiene dos niñas. Entonces resulta que si una de las niñas se portó mal y se llegó la hora del almuerzo, ¿ella le va a dar almuerzo solo a la que se portó bien? ¿O qué haría ella? No, pues a las dos, ¿no? Sí, correcto. Entonces el Señor muchas veces le concede a las personas, pero no porque se lo merezcan, no porque lo hayan hecho bien, sino porque el Señor tiene su esperanza puesta en que esa persona en algún momento de la vida se voltee a Dios, se convierta al Señor, se pase para su redil, sea hijo de Dios. Entonces le da cositas, así como en un momento dado lo hizo con Adán. El Señor cuando Adán pecó, él dice que volvió ahí al paraíso, volvió a entrar y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué estaba haciendo Adán? Estaba escondido. Estaba escondido. Sin embargo, más adelante también le dijo, Adán, como dándole esa oportunidad para que se arrepintiera, para que confesara su pecado delante de Dios. Le vuelve y le da la oportunidad, Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué hace él? ¿Se arrepiente de una vez? ¿Pide perdón y no lo vuelve a hacer? ¿O qué hizo él? Él culpó a Dios por lo que había pasado. Se excusó. Según él, entonces él no tuvo nada que ver, fue víctima de las circunstancias, ¿sí? Según él. Entonces,
también nosotros a veces decimos, Señor, pero ¿por qué no me concede lo que estoy pidiendo? ¿Por qué no me concede lo que estoy pidiendo? Si, como aquel que es un borracho, como aquel que no va a la iglesia, como aquel que esto le piden algo y tú te lo concedes. Pero resulta que para el Señor Él solamente le está dando la oportunidad a esa persona. Pero usted y yo aquí ya conocemos, ahí sí ya está demandando de nosotros algo más personal, algo más íntimo. El Señor quiere que usted y yo no pequemos y que así como lo dice este versículo, que cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. O sea, para usted y para mí ya empieza a operar esta palabra. ¿Sí? Esto no lo opera para los que no conocen a Dios, para los que no lo saben, para los que están aún en el mundo, a los que pertenecen a alguna religión en especial. Para ellos no es que opere esta palabra, porque esta palabra opera para usted y para mí como nacidos de nuevo. Entonces Él nos está dando una fórmula aquí grandiosa, increíble, poderosa, de que Él nos va a dar lo que necesitemos. Sí, casi que cualquier cosa que necesitemos, Él nos las va a dar porque permanecemos en sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Si de pronto usted o yo llevamos algún tiempo orando por alguna cosa y el Señor no nos la ha concedido, entonces es el tiempo para analizarnos y decirle, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Por qué no me ha llegado la respuesta de parte tuya? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame, ilumíname qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que cambiar para que sea agradable delante de Dios, para que, así como lo dice el versículo, para que guardemos sus mandamientos. ¿Qué me toca guardar? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué tengo que hacer que sea agradable delante de ti? Muéstramelo, Señor. Y el Señor se lo va a mostrar. Entonces, pues, eso es, hermanita, que las cosas que le esté pidiendo al Señor, no pierda la esperanza, no pierda la fe, no se desilusione de parte del Señor. Es que como así que el vecino que nunca va a la iglesia y pide algo y el Señor se lo da. No, no, tranquilo que el vecino tiene allá su cuenta con Dios, pero la cuenta importante es la suya con Dios. Esa es por la que sí debemos preocuparnos y en esa es la que debemos tener en cuenta las cosas. ¿Sí? Hermano Israel, ¿tiene alguna pregunta? No, no, pastor, solamente quisiera agregarle algo Sí, ahí a las cosas, eh, donde dice todo lo que pidiéramos, se puede entender que las cosas espirituales y materiales también, ¿no, pastor? sí, claro. Porque así como está hablando la hermana, a mí también me sorprende algo y tengo el Salmo 73. Ahí el salmista dice en el versículo 2, va, dice él, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, dice, por poco resbalaron mis pasos, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, dice, viendo la prosperidad de los impíos, dice, pero enseguida pues el salmo termina con el final que ellos tuvieron, pues entonces por eso le hacía más que todo una pregunta en eso de pedir. Yo digo que se refiere no tanto material, sino espiritual, ¿no, pastor? ¿O qué No, es dice usted? igual es en las dos cosas, es en lo material y en lo espiritual, porque si nosotros lo vemos, el Señor le concede también a las personas que no conocen, les concede. Hay gente que se va a misa y, Señor, yo le vengo a pagar una promesa y meten su platica allá en el alfolí, pagan o pagaron una misa o pagaron lo que sea y el Señor les concede. No, es que estaba enfermo de tal cosa y el Señor me concedió. Pues sí, pero no es porque estén haciendo las cosas agradables delante de Dios. El propósito por el cual Dios concede ese tipo de cosas es para que le conozcan, para que en verdad las personas se volteen hacia Dios, para que lo volteen a mirar como el único Dios verdadero. No tanto por lo que ellos lo hicieron, porque no lo hicieron conforme a las escrituras, sino que el propósito de Dios es que esas personas se volteen hacia el Señor, volteen su mirada hacia el Señor y le conozcan como verdaderamente Él es. Entonces Él concede esa serie de favores, no porque lo hagan bien, no porque estén haciendo las cosas que son agradables, sino porque el afán del Señor es que esas personas no se vayan a morir y no se vayan a perder en el infierno de fuego. Les concede ciertas cosas, pero el propósito de Él
es que lo conozcan, que volteen hacia Él, ¿sí? Y así como bien lo decía el hermano en el Salmo, uno a veces puede llegar a sentir, uy, no, pero ¿cómo así que el impío que no conoce a Dios y Dios tremendo carro, tremenda casa que le da? Sí, el Señor está invirtiendo en él, porque está esperando que en algún momento dado le conozca, se voltee hacia Él y sea salvo de la condenación del infierno. El Señor invierte en cada uno, así como invirtió en usted y en mí, también el Señor invierte en las demás personas porque no quiere que ninguno se pierda, que ninguno perezca. Ese es como el propósito principal. Pero a nosotros como hijos de Dios nos está dando aquí este versículo una clave principal, una clave primordial por la cual nosotros ya no tendríamos que volver a pasar hambre ni necesidad, sino que Él dice que ahí es muy claro, dice que la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Entonces nos regala la clave. ¿Cuál es la clave para nosotros como nacidos de Dios? No estamos hablando de los que no lo conocen o que pertenecen a alguna religión. Estamos hablando de nosotros, de los nacidos de Dios. Esa regla opera para nosotros. Ahí dice que guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esa palabra sí viene a operar para nosotros. ¿Queremos tener oraciones eficaces, oraciones efectivas? Ahí está la clave. ¿Sí? Seamos temerosos de Dios, o sea, que dependamos siempre de Dios, que hagamos las cosas que le son agradables, que andemos en sus caminos, que guardemos sus mandamientos. Ahí nos está dando toda la clave para que nosotros tengamos una oración efectiva, una oración eficaz. No sé cómo les parece a ustedes esta situación. ¿Complicada o confusa? todo bien, pastor. Bueno, ok. Lo que pasa es que de pronto sí me asusta un poquito cuando se me callan mis hermanos, porque bueno. Entonces, el nacido de Dios tiene o cree en el nombre de Jesús. ¿Nosotros para qué podemos usar el nombre de Jesús? Entonces, recordemos que la Escritura dice que en mi nombre podrán sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces, el nacido de Dios cree en el nombre de Jesús. El nacido de Dios cree en el nombre de Jesús. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el Hijo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que creamos nosotros en el Hijo de Dios, en Jesús. ¿Sí? En ese nombre, bajo ese nombre se sujeta el agua, se sujeta la lluvia, se sujeta el viento, se sujetan todos los elementos en el nombre de Jesús. Entonces el nacido de Dios cree en el nombre de Jesús y creemos en esa poderosa eh, potestad que nos dio sobre todas las cosas. Que cómo así que las personas de un demonio que los atormenta y todo, y en el nombre de Jesús fue echado fuera? Claro, el nacido de Dios cree que ese nombre tiene poder, que ese nombre tiene autoridad, que ese nombre todo lo puede. Nosotros no, en el nombre del Señor Jesús, todo se puede ahí. ¿Sí? El nacido de Dios tiene el Espíritu de Dios. Entonces recordemos que en el momento en el que el Señor cambia nuestro corazón, nos da un corazón de carne, quita ese corazón de piedra y nos da uno de carne, dice que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Entonces el nacido de Dios tiene como sello, como símbolo, el Espíritu Santo de Dios morando dentro de él. Entonces el nacido de Dios tiene el Espíritu de Dios. Así es de sencilla la situación. Confiesa que Jesucristo ha venido en carne. La persona, eh, bueno, a ver si ya nos toca leer el capítulo 4, que creo que mi hermana Zenaida es la candidata perfecta para leer el capítulo 4. No sé si ya está lista mi hermana. Pero entonces el nacido de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que ha venido como hombre, no que haya venido como Dios, como de pronto nos lo habían enseñado mucho en las iglesias, o que nosotros teníamos esa perspectiva. Pero gracias a Dios por estas clases, porque estamos viendo de qué manera el Señor Jesús vino como hombre, 100% hombre, y el nacido de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que ha venido como hombre. Bueno, mi hermana Zenaida, usted es la privilegiada en leernos el capítulo 4 de Primera de Juan. Bueno, pastor, capítulo 4 dice, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido en el mundo, por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amaos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este pasaje también. Muy bonito y muy diciente este pasaje para cada uno de nosotros. Entonces, aquí nos está indicando, bueno, primeramente, que, eh, que el que ama a Dios, eh, bueno, aquí hay varias cosas importantes. Vamos a intentar desglosarlas. Primero, confiesa que Jesucristo ha venido en carne y esta parte sí es bastante importante para que la tengamos en cuenta. Entonces, ahí nos está diciendo que he nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. O sea, todo el que dice que ama a Dios también debe amar al Señor Jesús. Eso es lo que a nosotros nos compete como creyentes, como hijos de Dios. Dice que en esto conocemos que amamos a que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos ya la obligación de confesar que Jesucristo ha venido en carne y sangre. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos un poquito más claro por qué el Señor Jesús no es Dios, y de pronto tendríamos un poquito más claro esa situación. Ahora sí, pastor. Sí, pues esa es la idea justamente, que la palabra de Dios nos indique
Porque, bueno, de pronto uno a la primera y escucha en una clase que no, que es que Jesús no es Dios, pues claro que eso lo va a contrariar a uno, eso lo va a uno a decir, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo así que Jesús no era Dios? No, ya hoy sabemos que Él se hizo 100% hombre, que fue 100% un hombre en todo el sentido de la palabra, con todas las limitaciones que tuvo que aprender, que tuvo que sujetarse, que tuvo que respetar las leyes, que tuvo que cumplir con todos los protocolos que ya estaban establecidos para los hombres. Él los cumplió como hombre. ¿Cuál era la diferencia? Que en él no había pecado, que en él no estaba la naturaleza pecaminosa, que en él estaba la esencia de Dios. Pero dice aquí la escritura que el que no confiesa que Jesús ha venido en carne, pues esta persona está en problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nosotros éramos los que estábamos en problema antes cuando decíamos que Jesús era Dios, porque la escritura aquí muy claramente nos está indicando que no, que nosotros confesamos que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que se ha hecho hombre, que Él no era Dios, ¿sí? El nacido de Dios debe tener esta claridad, esta puntualidad, y escudriñemos aún más en esta parte para que así cuando nos den la oportunidad de podérselo enseñar a alguien, pues entonces lo podamos enseñar conforme a las escrituras. Entonces, el que es nacido de Dios es de Dios. Así de sencillo. Por lo menos yo aquí puedo ver el apellido de mi hermano Israel. El apellido de Soto, ¿verdad? Sí, pastor, Bueno, pero hermano, ¿usted por qué es Soto? es el apellido de mi mamá. ¿Pero porque usted nació allá en esa familia? Sí, así es. Es correcto. Entonces, el que es nacido de Dios pertenece a la familia de Dios. ¿Por qué? Recordemos la clase de los reinos. Si yo nací en el reino protista, pues entonces va a ser una persona, o, bueno, no una persona, sino un elemento que nació en ese reino. Si nació en el reino animal, entonces quiere decir que es un animal. Pero si nació en el reino de Dios, quiere decir que es de Dios. Entonces el nacido de Dios, el nacido de nuevo, es de Dios y pertenece a Dios. Tenemos que tener esa claridad ahí en eso, que el nacido de Dios pertenece a Dios. O sea, nosotros, como hemos nacido de Dios, pertenecemos a Él, ¿sí? Somos de Él. Somos hechuras suyas, somos su imagen, somos esas personas encargadas de llevar este evangelio del reino. El nacido de Dios ama y conoce a Dios. Entonces nosotros no solamente nos limitamos con conocerle, que qué bonita su palabra, que qué bonita su creación, sino que en verdad le amamos y le conocemos. Entonces, cómo nosotros llegamos a conocer a una persona? Mi hermano Israel es casado, sí. Así es, pastor. Bueno, y usted qué nos podría de pronto, bueno, sin entrar en profundidades, ¿qué nos podría decir de su esposa? Bueno, eh, ¿Cómo es podría ella? decir, ajá, que ella es, en lo físico es alta, delgada, eh, un- es muy paciente, eh, eh, cuesta que se enoje. Bueno, esa corta descripción, bueno, yo le pregunto a mi hermana Zenaida, está por ahí mi hermana Zenaida, eh, ¿por qué el hermano Israel fue capaz de darnos esta descripción de la esposa? Uy, se le escuchó como entrecortado. No sé si será el internet mío o el de ustedes, pero se le escuchó un poquito entrecortado. Porque ¿Me la puede? pastor, porque él la conoce. Es correcto, él nos pudo dar esa descripción porque él la conoce, ¿verdad? Entonces, el que es nacido de Dios conoce a Dios y le ama. ¿Y cómo nosotros entonces haríamos para conocer a Dios? Le tenemos que amarlo, pastor. Ay,
se le va como la, es que se le va como el internet. No, parece que ahí hay un problemita con el internet, mi hermana. Bueno, no sé si es el de mi hermana o es el mío, pero se le escucha como entrecortado. Yo creo que es la de ella, pastor. Yo lo escucho perfectamente a usted y la Sí, de yo ella. también, pastor. Ah, ¿será que el internet de mi hermana está un poquito, bueno? Bueno, gracias a Dios por todas las cosas. Pero bueno, continuando nosotros acá, entonces el que ama y conoce a Dios es porque ha nacido de Dios, ¿sí? Entonces, cuando esa persona que ama y conoce a Dios vive en el lugar de esa persona, que en este caso para nosotros es que nosotros ahora vivimos en el lugar de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él llevó el Evangelio del Reino, Él hizo todas las cosas que hacía, que limpiaba leprosos, sanaba enfermos, resucitaba muertos. Entonces, ese es el lugar que ahora nos corresponde a nosotros tomar. Si nosotros amamos y conocemos a Dios, ahora nosotros vamos a vivir en el lugar del Señor Jesús. ¿Sí? Ahora nosotros somos los encargados de llevar este evangelio del reino, de vivir en el lugar del Señor Jesús. Por eso dice la escritura que vosotros sois la luz del mundo. Ya el Señor Jesús al final nos dice, yo sigo siendo la luz del mundo porque Él fue al cielo, Él se fue a preparar moradas para nosotros. ¿Sí? Entonces ahora la luz del mundo somos usted y yo, por eso dice que el nacido de nuevo vive en el lugar de Jesús. Ahora nosotros somos esos Jesuses que estamos acá en la tierra para llevar el evangelio del rey. El nacido de Dios confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. No lo podemos negar porque así lo estaba diciendo acá la Escritura. Entonces, nosotros como nacidos de Dios, lo que hacemos es que confesamos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y ya a estas alturas debemos nosotros saber de qué manera el Señor Jesús es el Hijo de Dios, cómo fue eso posible, cómo se logró que fuera eso. Entonces, el que ha nacido de Dios ha conocido y creído en el amor que Dios tiene para con él. Entonces nosotros ya sabemos que el Señor nos ama con un amor eterno, dice, con amor eterno nos ha amado. Entonces cuando nosotros hemos nacido de Dios, hemos conocido y creído en el amor que Él tiene para con cada uno de nosotros, que es un amor bastante grande, bastante poderoso, ilimitado, que nos amó a pesar de que nosotros éramos lo que éramos. Con todas esas cosas el Señor nos amó. El nacido de Dios no teme. En el nacido de Dios no hay temor, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El nacido de Dios no siente temor. Para el nacido de Dios no hay ese miedo, no hay ese miedo al mañana, no hay incertidumbre, no hay esas cosas. Lo ayuda a vivir tranquilo. Dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Entonces el que ha nacido de Dios no teme, en él no hay temor, ¿sí? Cree que Jesús es el Cristo. Recordemos que Cristo era cuando estaba Dios antes de haber tomado forma de siervo, antes de hacerse hombre. Entonces el que es nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, ese que estaba desde el Antiguo Testamento, ya listo, preparado para que él cumpliera su objetivo en la tierra como el Señor Jesús, despojándose de sí mismo y siendo hombre. Entonces, el nacido de Dios vence al mundo, así lo dice la escritura. Pero bueno, no sé si mi hermanito Israel está por ahí dispuesto para que podamos terminar la clase leyendo el capítulo 5. Si está por ahí mi hermanito, yo le digo porque yo sé que él tiene la Biblia ahí lista. Amén, pastor. El capítulo 5 me dijo, Sí, señor, de Primera de Juan. dice así la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios viene al mundo y Vence. hasta vence al mundo, perdón. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén, Amén, gloria a pastor. Dios. Qué palabra más bonita, ¿no? Qué palabra tan poderosa. Pero bueno, este capítulo también acá tiene algunas cositas importantes. La primera de ellas es que el nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo, ¿sí? Entonces ya sabemos nosotros de qué manera Jesús es el Cristo, de qué manera el Señor Jesús y de qué manera hoy es el Señor Jesucristo. Eso ya yo creo que a esta altura ya lo debemos tener bien claro, ¿verdad que sí? Sí, pastor. Bueno, entonces también el nacido de Dios vence al mundo. El nacido de Dios ya no tiene las circunstancias como las tiene las demás personas, ¿sí? El nacido de Dios dice que vence al mundo. El nacido de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál es el testimonio? Ahí en el versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo.
Entonces, el nacido de Dios, esa persona que en verdad nació de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. O sea, nosotros nos convertimos en testimonios vivos de que el Señor Jesús hizo su obra, de que Dios es todopoderoso sobre todas las cosas, de que el Espíritu Santo es esa fuerza del Señor en cada uno de nosotros. Entonces ya nosotros nos convertimos en un testimonio. Entonces el nacido de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Nosotros somos un testimonio vivo del Señor. El que es nacido de Dios tiene vida eterna. Entonces, eso ya es de por sí un hecho en la vida del nacido de nuevo, que tiene vida eterna, que esta persona no va a ir a condenación, que le fueron perdonados sus pecados, que el libro de las obras no tiene ningún decreto que sea contrario, que no tiene que ir a condenación ni al infierno, nada de eso, porque ya el que tiene nuevo nacimiento, el que ha nacido de nuevo, tiene la vida eterna. Ya el Señor se la ha otorgado, ya la ganó. Todo el que es nacido de Dios dice que todo lo que pide conforme a la voluntad de Dios, el Señor se la concede. Entonces, volvemos nuevamente como a hace 2 capítulos, que nosotros guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable, pero también aquí la escritura nos indica que todo lo que le pidamos conforme a la voluntad de Dios, o sea, todo lo que sea justo, bueno, agradable, entonces lo vamos a recibir de parte del Señor. También el que es nacido de Dios intercede por los demás. Entonces, no es solamente todo para mí, para mí, para mí, y el yo, todo no. El que es nacido de Dios también se conduele de las necesidades de su hermano, de las necesidades de la persona, de las personas de la iglesia, de personas que están en la calle, de las personas que no conocen a Dios. Entonces, el nacido de Dios intercede por los demás. Es algo que está en él, es algo innato en la persona que ha nacido de Dios. El que es nacido de Dios dice que Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces aquí este es el versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, en nosotros ya no está el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Yo quisiera preguntarle aquí a mi hermano Israel, según este versículo, así, eh, dice que aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Podría yo preguntarle a mi hermano Israel, ¿por qué ahora sí de pronto tendría la capacidad de ver por qué casi no me gusta perder el tiempo con ese personaje que ya ha sido derrotado? Sí, pastor. Eh, sí, porque ¿de qué vamos a estar hablando de él si no nos puede tocar, pastor? Es algo que ya no está en nosotros. Si nosotros Ya le no, hacemos pastor. propaganda, no nos va a pagar. El que paga es Dios y paga muy bien. Entonces, Amén. ¿para qué nosotros vamos a perder el tiempo como lo hacen en las iglesias, hablando de él, llamándolo, lo invocan, lo traen, que lo reprendemos y lo echamos fuera y lo pisoteamos en el nombre de Jesús y mi guerra, no sé qué, y comienzan a gritar y a exaltarse y a hacer un poco de cosas que realmente están perdiendo el tiempo? Y por eso yo le Así decía es. el otro día al hermano Israel, es que yo, ya para qué perdemos el tiempo con ese personaje que ha sido derrotado, que no me puede hacer nada a no ser que el Señor le dé permiso, no puede hacer nada, no me puede tocar. Y entonces el nacido de Dios dice que Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, sí sería conveniente que nosotros perdamos el tiempo con ese personaje. No, ya no. Ya no es conveniente porque él ya está derrotado y no tiene potestad sobre nosotros. Ahora nosotros ya vivimos para Cristo, pastor. Más claro que eso, ¿para dónde no? Sí, realmente esto es lo que nos alimenta el estudio de su palabra, darnos la seguridad que estamos en las manos de Dios, como lo dice en Juan 10. ¿Quién las arrebatará de mis manos? Dice, Sí. no, pastor.
Sí, y es que de hecho esta palabra es bastante diciente. Si usted se da cuenta, hermano, hace un tiempo que, bueno, el tiempo que usted haya asistido a la iglesia, y lo que usted mismo me decía en alguna oportunidad, es que en la iglesia se habla de esto y predican de aquello y el enemigo y esto, y en cierta forma uno cuando va por ahí por la vida, uno tiene como ese miedito de que en qué momento este man me va a atacar, en qué momento me va a hacer algo, en qué momento me va a zarandear, en qué momento me va a enfermar, en qué momento me va a atacar. Yo, pues a mí me pasaba eso, no sé si de pronto a mi hermano Israel también le aconteció en algún momento. Sí, pastor, realmente que como que entra uno, bueno, no en pánico, sino que Uno tiene ese en- miedito. ajá, exactamente, tiene de cuándo me va a tocar, cuándo va a venir, ¿no? Y tras Y del la hecho viene verdad, el pues la palabra de hermanito, el hermanito bien espiritual de la iglesia. Uy, hermano, uy, usted está predicando. Uy, no, hermano, uy, no, tremendo. No, eso prepárese porque el maligno, eso ahorita se le va a levantar, eso ahorita le va a traer ruina. No, eso ahorita le va a atacar su familia, le va a atacar su matrimonio. Entonces uno como que se va amedrentado de que, uy, este personaje a qué horas me va a hacer algo. ¿Sí pasaba eso? sí, 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 pastor, y si viene alguien así que no esté muy bien capacitado y entra en el sentido de la lógica, no, mejor si para declararle la guerra a Satanás con predicar, mejor no predico y así me quedo tranquilo, dice, ¿no? Sí, 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 sí. Es que, qué palabras más sabias, hermano. En verdad que sí. Sí, Sí, o sea, yo para qué me voy a meter en problemas allá si sé que me van a pegar, si me van a cascar. Entonces, ¿yo para qué me meto allá? No, 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 dejemos así. sí, y estos mensajes, pues, como que en vez de animarnos a ir a anunciar el reino de Dios, sino que lo que hace es limitarnos, ¿verdad? Porque, y como que le damos más prioridad al enemigo, ¿no? Y como que cobra más poder cuando entramos en esas teorías, se podrían llamar teorías, porque la verdad son Sí, teorías, ¿no? humanas. Sí, sí, teorías humanas, porque va, fundamentos bíblicos no tienen, pastor. Y esta es la importancia que tiene que nosotros hayamos estudiado, hecho estos estudios conforme a las escrituras, porque aquí la escritura más clara para dónde, ¿sí? Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, listo. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, ya eso lo tenemos muy claro. Pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, nosotros, dice que Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué otra cosa podemos nosotros agregarle o quitarle a eso si ya está escrito y el Señor es demasiado claro en eso? Simple y sencillamente el maligno no nos toca. Se haya desaparecido de nuestra vida, elimínemelo de la lista. Y ya ni siquiera perdemos el tiempo hablando sobre ese personaje. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, también tenemos que tener en claro es que el nacido de Dios tiene entendimiento para conocer a Jesús. Muchas de las cosas que, y bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente nivel, muchas de las cosas que no sabemos acerca de Jesús son misterios. Aquí, bueno, en estas clases ya hemos encontrado algunos misterios que el Señor nos ha revelado, pero en sí el nacido de Dios tiene el entendimiento para conocer a Jesús. Entonces, no es solamente que sabemos que fue a la cruz, que lo crucificaron, que le hicieron, que esto, que aquello, no, sino que el nacido de Dios ya tiene esa capacidad de ver la escritura como es. Entonces, esta clase, el objetivo de esta clase es que nosotros nos examinemos conforme a la Biblia, conforme a ese pasaje que acabamos de estudiar y que nos confrontemos cómo estamos y cuáles son esas evidencias y esas características que nosotros tenemos delante del Señor. Confrontémonos así mismo, hagámonos nosotros mismos esa pregunta, ¿cómo estoy delante del Señor? Todos estos puntos, todas estas anteriores 46 definiciones que sacamos en este estudio, ¿cuántas de esas me competen a mí? ¿Cuáles son esas evidencias? ¿En cuáles estoy fallando? ¿Y qué características tengo yo? ¿Cuáles me faltan? ¿Sí? Entonces aquí me dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, todas estas cosas es para que nosotros escudriñemos.
miremos en dónde estamos fallando. Recordemos que la Biblia es como un espejo, ¿sí? Entonces, en cada una de ellas nosotros tenemos que estar ya siempre pendientes. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no todas las personas que van por ir a la iglesia o por tener una religión van a entrar al reino de los cielos. Entonces, así mismo, hemos terminado nuestra clase de hoy. Bueno, también espero que la hayamos entendido, que hayamos meditado en ella. Y bueno, damos gracias a Dios por su palabra, por todo lo que Él hace. Y bueno, muchas gracias, hermano Israel, por haber estado en esta noche, Sí, en esta pastor. clase. Pastor, Sí, señor. yo le quisiera agregarle algo Sí, a señor. esta clase, Sí, porque no sé cómo lo tomaría usted. Yo le quiero agregar este punto donde dice en el capítulo 2, versículo 18 y 19, donde dice que vendrán muchos anticristos, pues salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice, ¿no? Y yo sí, le quisiera agregar, ¿verdad? Que un nacido de nuevo, pues se da cuenta quién es sí, el que es nacido de nuevo. Entonces, el hecho, porque yo le quiero mencionarle que en Mateo 24, el mismo nuestro Señor dijo que vendrían falsos Cristo, ¿no? O sea, la sí. palabra ahí es Y que fuerte porque intentarán dice engañar que aún a sus escogidos. Ah, y hay otro pasaje donde dice que, ajá, aún a los escogidos dice que engañarán. Entonces, esto podría ser el conocimiento del nuevo nacimiento. O sea, también nos aclara de qué manera, pues, no podemos nosotros ser engañados, ¿no, pastor? Sí, señor, sí, señor. Y eso es para que nosotros perseveremos hasta el fin. Esa es la importancia de perseverar hasta el fin. Y bueno, gracias a Dios por todas estas cosas, que hoy nos está dando este entendimiento y esta sabiduría para que nosotros perseveremos en la lectura, en la oración, en todas estas cosas que hemos estado estudiando. Porque pues todo esto, vea cómo todo obra para que usted y yo seamos salvos. ¿Sí? Y así lo que estaba mencionando ahorita el hermano, pues la importancia de tener el Espíritu Santo morando en nosotros para que no se cumple en nosotros eso que dice ahí, que aún a los escogidos, ¿no? Si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, no vamos a poder ser engañados. Entonces, pues, para que sigamos adelante. Amén, pastor. Amén.